¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Gracias por acompañarme esta noche de domingo. Los votantes de Iowa arrancaron oficialmente ya la elección presidencial en Estados Unidos. Y sin sorpresas, Donald Trump se fortalece en el camino. Te presentamos todos los detalles. Misiles británicos y estadounidenses bombardearon objetivos de los rebeldes Houthis en Yemen. Esta noche veremos por qué es tan importante esta zona para el comercio global y también qué son los Houthis. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva cumplió un año en la presidencia. Te presento un balance de su gestión y los retos que enfrenta hacia futuro en la nación más grande de Sudamérica. La situación humanitaria en Gaza es crítica. Faltan servicios médicos, faltan alimentos, mientras que Israel continúa con su ofensiva militar y siendo cuestionado en tribunales internacionales. Aquí en el estudio converso con Giovanni Lepri. Él es el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Vamos a platicar la crisis migratoria en América del Norte. Quédate con nosotros, esto es Foro Global, ya comenzamos. Comenzamos con los temas de la noche. Comenzamos en Estados Unidos porque vaya domingo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se rindió. Literal, ya no continuará en la contienda republicana. Acaba hoy de anunciar que se baja de esta y que apoya a Donald Trump. Con ello, pues esta ha sido una muy buena semana para el empresario que busca regresar a la Casa Blanca. Muy buena, porque primero en Iowa el domingo pasado arrasó en esa contienda, hizo pomada prácticamente a DeSantis y a Nikki Haley, y porque hoy su rival se baja de la contienda y con ello Trump se queda prácticamente solo. Ya solamente tiene a Nikki Haley enfrente y mi compañero Ariel Mozazos nos cuenta en la siguiente información precisamente por qué ha sido una buena semana para el candidato, el que ya parece ser el puntero, Donald Trump. En Estados Unidos han comenzado ya las elecciones primarias, que son los procesos estatales en los que cada partido elige a su candidato o candidata que contenderá por la presidencia en las elecciones de noviembre. En el caso del Partido Demócrata, este año las primarias no son tan seguidas, porque como es el partido en el poder, salvo que suceda algún imprevisto, se espera que el actual presidente Joe Biden sea el candidato de su partido que contienda por la reelección. Pero en lo que respecta a los republicanos, las primarias generan mucha atención e interés, pues se dan en circunstancias especiales e inéditas. Primero porque el expresidente Donald Trump, con su peculiar historia, personalidad y estilo, busca regresar a la presidencia luego de perder la reelección sucesiva en 2020 frente a Biden y de argumentar sin pruebas que fue víctima de un fraude electoral. Trump es el puntero en las encuestas por la candidatura republicana. Tiene el 64% de las preferencias y más de 50 puntos de diferencia con su más cercana contendiente. The largest margin of victory in GOP history. Is that good? El expresidente está acusado penalmente de 91 cargos relacionados con intentos de revertir los resultados electorales de 2020, poseer ilegalmente documentos clasificados y fraude de negocios por sobornar a una actriz para adultos. Además, en 2 juicios civiles ya fue encontrado responsable de asalto sexual contra una escritora y también de haber inflado el valor de sus activos para obtener mejores condiciones crediticias de los bancos. En total, Trump enfrenta este año 2 juicios civiles más y 4 penales. A juzgar por las encuestas, las acusaciones en su contra lo han victimizado y fortalecido al interior de su partido, pero ello podría revertirse una vez que consiga la candidatura. Anything to do with it's a totally rigged deal. This whole thing is rigged. Election interference. La fortaleza de Trump entre los republicanos ya no es sorpresa, y se espera que arrase en las primarias, pero la carrera republicana por el segundo lugar genera un inusitado interés, porque quien lo ocupe podría convertirse en el candidato o candidata de repuesto si es que Trump fuera encontrado culpable de alguno de los cargos y sus líos legales complicaran su candidatura hasta hacerla inviable. Our campaign is the last best hope of stopping the Trump-Biden nightmare. La mayoría de los 50 estados de la Unión Americana lleva a cabo elecciones primarias por voto directo tradicional, con excepción de algunos pocos que mantienen el viejo sistema de caucus, en donde se elige mediante asambleas de votantes. Cada estado tiene un número determinado de delegados que van a la convención nacional de su partido con el mandato de apoyar al precandidato que obtuvo ese derecho. Por ejemplo, Iowa envía 40 delegados a la convención republicana de julio en Wisconsin, de los cuales, según los resultados de las primarias recientes en ese estado, 20 van a apoyar a Trump, 9 a DeSantis y 8 a Haley. En total hay 2.429 delegados en juego a nivel nacional, por lo que el precandidato o precandidata que obtenga al menos 1.215 es quien representará al Partido Republicano en la carrera presidencial.
Una carrera que apenas empieza y que será algo nunca visto en la historia. En Estados Unidos, Ariel Moutsatos, reporte especial, Noticias N+. Bueno, y el exgobernador Ron DeSantis, por supuesto, lo sabe. La elección presidencial estadounidense es un proceso muy largo, muy costoso y desgastante, tanto para candidatos como para el electorado. Y es que miren, la fecha clave, la fecha que todo el mundo está esperando es el próximo martes 5 de noviembre. Ese día es cuando acuden todas las votantes y los votantes a emitir a quien quieren en la Casa Blanca. Pero de aquí a entonces, en los próximos 11 meses, estas son las fechas clave a considerar. Primero, lo que estamos viviendo en este momento son las elecciones primarias que empezaron en Iowa el domingo pasado y que continuarán este martes, por cierto, en New Hampshire, a donde ya no se presentará Ron DeSantis. De ahí, el 5 de marzo es un día muy importante, tanto que le llaman el supermartes, porque hay 17 estados que ese día acuden a las urnas. La elección primaria, este proceso para encontrar quién va a ser el candidato o la candidata de los republicanos, termina el 8 de junio con una primaria en Guam, y de ahí viene un proceso o un momento en el cual los candidatos prácticamente se van un poco a sus casas, pero siguen haciendo campaña hasta que llegan las convenciones de ambos partidos. La convención republicana, que se realizará del 15 al 18 de junio en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Allí muy probablemente Donald Trump sea ya nominado como oficialmente el candidato republicano, o en su defecto Nikki Haley, mientras que la convención de los demócratas será del 19 al 22 de agosto en la ciudad de Chicago. El contraste, los republicanos en una ciudad, digamos, pequeña, casi rural, y los demócratas en un centro urbano. Después de esto vienen los debates, ya con candidatos, tanto el republicano como el demócrata. El primer debate presidencial será el 16 de septiembre. Hay un segundo debate presidencial el 1 de octubre y finalmente uno el 9 de octubre. También los compañeros de fórmula tendrán un debate a la vicepresidencia. Este será el próximo 25 de septiembre. Después, como ya les decía, el 5 de noviembre, martes 5, los estadounidenses definirán quién será el próximo habitante de la Casa Blanca. Vamos a otros asuntos. A lo largo de la semana vimos cómo el Reino Unido y Estados Unidos lanzaron por lo menos 5 ataques militares desde el Mar Rojo contra objetivos hutíes en Yemen. Pero ¿por qué es tan importante esta zona? ¿Por qué importa para el comercio global? ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en la zona? ¿Qué son los hutíes también? Te invito a ver la siguiente información de mi compañero Alejandro Rivera de Nemas Media para entenderlo. En algunas tiendas de Europa y América podría haber desabasto de ropa, muebles y hasta automóviles por el conflicto entre Estados Unidos y Reino Unido en contra de los hutíes en Yemen. Para explicarlo debemos ubicarnos en esta zona. Aquí está el estrecho Bab el-Mandeb, que significa Puerta de las Lágrimas, una franja de agua que divide África y Asia, justo entre Djibouti y Yemen. Por esta zona de unos 30 kilómetros de ancho cruza el 12% del comercio marítimo mundial. Esta es la vía más rápida para enlazar el comercio entre Europa y Asia, y es una de las rutas cruciales desde hace siglos. Aquí es donde entran los hutíes, un grupo islamista armado respaldado por Irán que controla el oeste de Yemen, incluida la capital, Sanaa. Los hutíes se formaron en la década de 1990 y junto con Hamas y Hezbollah forman parte del llamado Eje de Resistencia iraní, el cual está en contra de Israel, Estados Unidos y otras potencias occidentales. Por cuestiones ideológicas y políticas, los hutíes se levantaron en armas en 2004 contra el gobierno yemení para quitar al presidente Ali Abdullah Saleh, quien estuvo más de 30 años en el poder. En su lugar quedó Abdrabbu Mansur Hadi, pero los hutíes, inconformes con esta elección, lanzaron una ofensiva militar contra el gobierno que desencadenó una guerra civil que aún continúa. Ahora, con el nuevo conflicto entre Israel y Hamas, los hutíes han lanzado ataques contra barcos cargueros y petroleros, algunos de propiedad estadounidense, a modo de represalia por los bombardeos en Gaza. En esta semana, los hutíes han atacado al menos otras 2 embarcaciones. En respuesta, Estados Unidos ha lanzado misiles contra bases ligadas al grupo islamista. Estos ataques han obligado a algunas navieras a tomar otras rutas y eso ha impactado la transportación de productos de algunas automotrices. Una de las alternativas que se ha usado es por Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, lo que aumenta los retrasos hasta en 3 semanas. Además, los gastos de transportación por buque aumentan hasta $1 millón solo en combustible. Cambiamos de información. Vamos a Brasil. Allá Lula da Silva acaba de cumplir 1 año en la presidencia. Llegó el 1 de enero del 2023. ¿Y qué ha hecho a lo largo de este tiempo? Pues ha tratado de reconstruir la política progresista que tanto él, Lula da Silva, como la misma Dilma Rousseff habían impulsado y que el expresidente Jair Bolsonaro revirtió durante los 4 años de su mandato. Mi compañera Ana María Islas nos presenta el siguiente balance. Eu vi você falar, é eu que falo em picanha. É tudo que o povo quer, ratinho.
devolver a la gente el poder adquisitivo perdido durante la pandemia y con ello regresar a la mesa de las familias la picaña, el corte predilecto en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva completó su primer año de presidencia con resultados positivos en materia económica. Obviamente, después de un año, no todos los brasileños han vuelto a comer picaña, pero sí ha habido un aumento en varios programas sociales. La economía terminó creciendo un 3%, el mejor año en mucho tiempo. Y gracias a eso, Lula llega ya ahora comenzando su segundo año con un nivel de popularidad de más de 50%. Un desafío enorme para un país cuyo ingreso per cápita es hoy igual al que era en 2013. ¡Viva el Brasil! Fortalecer la economía, devolver la confianza en las instituciones y salvaguardar la democracia, que parecía tambalearse al inicio de su gobierno con la toma de los 3 poderes en Brasilia por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, fueron las promesas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva priorizó durante el primer año de gobierno. Otra promesa en lo local y regional fue la defensa de una de las selvas tropicales más grandes del mundo, que durante la administración bolsonarista se volvió un territorio sin ley y perdió cerca de 45.000 kilómetros cuadrados, un equivalente a la superficie total de Suiza. Controlar la Amazonia requiere control de las fuerzas de seguridad, requiere recursos económicos, requiere también convencer a las poblaciones locales que hay que proteger la selva. El ritmo de la deforestación en la Amazonia brasileña ha caído sorpresivamente 40% en el primer año del gobierno de Lula. Lula pasó gran parte de su primer año viajando y aunque trató de presentarse como un jugador importante en el tablero internacional, no tuvo tanto éxito en ese rubro como en otros de su gobierno. A ello se suman críticas que ha recibido de líderes latinoamericanos por su cercanía con los gobiernos en Nicaragua y Venezuela, particularmente tras sus comentarios respecto a que el autoritarismo impuesto desde Palacio de Miraflores en Caracas es una narrativa construida. En lo local, las críticas hacia el presidente Lula refieren que este no ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos, dejando la agenda de género y cultural en segundo y tercer plano durante su primer año de gobierno. Sin una postura concreta sobre el aborto, la ausencia de paridad de género en su gabinete y la negativa de nominar a una mujer a la Corte Suprema. Hoy en Brasil, 1 de cada 4 familias es parte de un programa social, por lo cual, en este segundo año de presidencia, Lula deberá sortear desafíos fiscales para mantener sus programas sociales, atender la agenda educativa y de salud y sortear la inflación, de la mano con preservar la fe y esperanza que ha crecido entre la ciudadanía de que Brasil, en la era post-Bolsonaro, es un mejor país. Ana María Islas, Noticias N+. De verdad parecía impensable que Lula regresara a la política, había estado en prisión, ahora lleva ya un año de nueva cuenta en la presidencia, pues bueno, lidiando con la herencia de Jair Bolsonaro. Y es que, de verdad, solo hay que pensar que hace un año Brasil estaba prácticamente como estaba Estados Unidos, desconociendo los seguidores de Jair Bolsonaro la reelección o la elección de Lula como presidente, mientras que los de Donald Trump la elección de Joe Biden. Desafíos que tienen las dos democracias, desafíos que hay a lo largo de todo el mundo y aquí le estaremos dando seguimiento a esos temas. Vamos a otros temas. En el Medio Oriente, la guerra en Gaza ha dejado una verdadera crisis humanitaria con millones de personas desplazadas, más de 25,000 muertes, hambre y emergencia sanitaria. Israel continúa atacando el sur de la Franja de Gaza. Mi compañero Valentín Cataldo nos presenta el saldo de esta guerra. A poco más de 100 días del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el número de muertos en Gaza asciende ya a más de 24,000. Entre ellos, miles de mujeres y niños. Y el número de heridos es de más de 60,000. El 85% de la población de Gaza, equivalente a 2.2 millones de personas, ha quedado desplazada.
Tan solo en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, se han concentrado cerca de 1.3 millones de personas, la mayoría de ellos desplazados. El tema es que la infraestructura y los servicios médicos en la localidad no tienen la capacidad de atender las necesidades de todos ellos. Actualmente solo 15 de los 36 hospitales que hay en Gaza funcionan parcialmente. La ONU ha advertido que la mitad de la población corre el riesgo de morir de hambre. Algunos reportes apuntan a que los gazatíes llevan al menos un mes viviendo sin harina y comiendo arroz. El conflicto entre Israel y Hamás se ha convertido en el epicentro de una crisis en la región que empieza a incendiarse con ataques en Medio Oriente. Esto luego de que Israel atacó objetivos de Hezbollah en Líbano. Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques en contra de instalaciones de los hutíes en Yemen y de que Irán atacara un supuesto sitio de inteligencia militar de Israel en el Kurdistán iraquí y en contra de un objetivo militar en Pakistán, provocando el enojo de estos dos gobiernos y complicando así una guerra que ya se veía compleja. Valentín Cataldo, Noticias N+. Momento de hacer una pausa, pero al volver conversaré con Giovanni Lepri, él es representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Vamos a hablar acerca de la crisis migratoria aquí en América del Norte. Volvemos, esto es Foro Global. Estamos de regreso en Foro Global. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche le doy la bienvenida a Giovanni Lepri. Él es representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Giovanni, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Genaro. Muy bien y contento de estar aquí. Gracias por acompañarme, al contrario. Oye, muchos temas de qué hablar. Digamos que hay una crisis migratoria que es global. Hay números que no habíamos visto antes. En México, por ejemplo, 140,000 solicitudes de refugio, que prácticamente en una década hemos visto una explosión, ¿no? México no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de solicitudes, 3,000 en el año 2010 a 140,000. Todo indica que este año, en 2024, podrían ser 150,000. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Qué es lo que está ocurriendo, digamos, con este auge, con este flujo migratorio incrementado en América del Norte, si te parece? Empezamos por ahí. Sí, Genaro, permite decir que, yo lo digo siempre, no me gusta decir que hay una crisis migratoria. Yo creo que hay una situación de personas, miles y miles de personas en movilidad por diferentes razones, muchas de las cuales lo están haciendo por razones completamente ajenas de su voluntad, refugiados, refugiadas, que tienen que dejar sus casas, sus entornos, su vida, porque no tienen alternativa. Y la crisis para mí se vuelve crisis, la situación se vuelve crisis dependiendo de cómo se maneja. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de la comunidad internacional, pero por parte de los gobiernos, por parte de las sociedades en su conjunto, en hacer que la capacidad de recibir estas personas en movilidad sea hecha de manera que no se vuelva una crisis. Entonces un poco nos las estamos, creo, jugando en ese sentido. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque estamos hablando de seres humanos. Completamente. Familias enteras, jóvenes, adultos, pues podría detallarte. El mundo, no hay persona que pueda decir yo no tengo ningún riesgo. Infancias. De ser refugiados o refugiado un momento o el otro de mi vida, porque el mundo va mal. Y esto lo siento decirlo así. Me preguntabas a qué se debe. Pues tenemos múltiples causas, que sean causas ambientales, causa de falta de orden público, causa de amenazas, causa que tienen que ver con recuperación económica o no recuperación económica de algunos países. Es que justamente como el perfil, digamos, estábamos acostumbrados en México a pensar en la migración como un fenómeno simplemente económico de búsqueda de oportunidades, pero el panorama se ha ampliado, ¿no? Y ya bien mencionas el cambio climático, la violencia del narcotráfico, hay estos los perseguidos y las perseguidas políticas. Temas de género, también vemos muchas personas amenazadas simplemente por su género o por sus decisiones de cómo quieren vivir su vida, o de cuáles son sus inclinaciones sexuales. Hay una concausa que hace que haya muchas personas que están en movilidad. Y permite decir también otro punto, que como estábamos acostumbrados en México a ver más una migración económica, también venía siempre un poco de los mismos países. Claro. Y ahora vemos cómo los números de países de los cuales vienen las personas que llegan a México ha aumentado continuamente. De acuerdo. Hay países como Ecuador que no hubiéramos pensado de ver refugiados, solicitantes de asilo y refugiados del Ecuador. Y ahora es uno de los países en el cual vemos números muy altos.
Ha cambiado mucho, digamos, primero el perfil entonces de la persona que está en movilidad o personas migrantes. Dos, las respuestas de los estados. Yo mencionaba la palabra crisis, tú dices, son los estados dependiendo de cómo reaccionan, digamos, a esta situación que de momento se convierte en crisis, pero de repente sí parece una crisis, digamos, por lo menos aquí en México. Vemos las estaciones migratorias rebasadas, vemos accidentes. Desde ACNUR, ¿cómo están viendo esto? Entiendo que hay cada vez una cooperación más con las autoridades de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, también con el INAMI, una cooperación que intenta también ser de cierta manera transnacional con los gobiernos centroamericanos. ¿Ha habido una mejor, digamos, sensibilidad a esto? Pues hay una coordinación estrecha y hay un trabajo mancomunado que se está dando. El fenómeno es muy complejo, la situación es muy compleja, entonces tal vez los resultados a veces no se ven de manera inmediata, pero me quiero sofremar en una parte que creo que es muy importante de México, específicamente. México tiene, ahora hablo de refugiados, personas que han huido por violencia, persecución, por razones, y yo represento el Alto Comisionado para Refugiados, entonces son las personas, digamos, del cual me ocupo directamente. México tiene un marco jurídico favorable. Si tú miras el marco jurídico del momento que una persona pide la posibilidad de ser reconocida como refugiado en México, al momento que tiene este reconocimiento, aunque nos parece muy largo, realmente son algunos meses, 5 o 6 meses. Lo comparo, yo vengo de Italia. En Europa, la mayoría de los sistemas de asilo prevén procesos que duran años antes que la persona pueda ser reconocida como refugiada y entonces tener acceso a toda una serie de derechos. México también tiene el punto que si tú eres solicitante de asilo, ya tienes acceso, por ejemplo, a salud, educación, a trabajo, un trabajo oficial, formal. Entonces, el marco jurídico es favorable, claramente como todos los marcos jurídicos, de ser favorable a implementarse de manera eficaz, pues hay una diferencia. ¿No? Y como tú decías, cuando la COMAR recibía 3,000 solicitudes de asilo al año, y ahora recibe 140,000 y tiene más o menos la misma estructura. Pues nosotros las apoyamos mucho, pero es una estructura que no es suficiente para responder a esta presión. Pero también México tiene otro punto, que tiene en este momento una economía que implica que haya muchas vacantes. Hay mucha necesidad de mano de obra, calificada y no calificada. Pleno empleo en el norte de México, que están apoyando haitianos, por ejemplo, ¿no? Y haitianos, pero también salvadoreños, también hondureños o también de varias otras nacionalidades. Entonces yo quiero ver un poquito el vaso medio vacío, medio lleno. Quiero ver un poco la parte media llena. Cómo México ha demostrado de ser un país que no solamente es un país de tránsito, no solamente un país de retorno de mexicanos desde otros lugares, pero también es un país de asilo y de integración. Hasta, Genaro, tenemos algo que no es muy común en el mundo, que después de 2 años de haber sido reconocido como refugiados, puede pedir la ciudadanía y ser reconocido como mexicano. Tenemos centenas de nuevos mexicanos y mexicanas que ya no son refugiados. Entonces, ¿cómo, quiero utilizar una palabra con una acción positiva, es aprovechar de esta posibilidad? Esta oportunidad. Esa oportunidad. Y que es una oportunidad al final ¿en qué resulta? En protección, integración, inclusión de personas que no han escogido, no han decidido de venirse a México o de irse de su país, han tenido que hacerlo y tienen una segunda oportunidad. Y que es talento que podemos captar en México también, y que también, por supuesto, México es una nación expulsora también de personas, y que debemos tener empatía. Te lo pregunto porque hay como este sentimiento anti-inmigrante en el mundo, esta xenofobia que se ha desatado, y pues México, ahora lo vemos aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Giordano Bruno, por ejemplo, con las personas haitianas principalmente que están ahí, con la falta de refugios en las ciudades que fueron cerrados, y con una población que de repente empieza ya también a sacar este tipo de discursos anti-inmigrantes, xenofóbicos. ¿Les preocupa? Y cerramos ahí, querido Giovanni, porque el tiempo vuela en televisión. Sí, nos preocupa, y creo que el antídoto principal a la xenofobia es que los servicios, las respuestas, las estructuras que reciben las personas en movilidad sean suficientes para evitar la situación de Giordano Bruno, situaciones donde la población local sienta que el refugiado o el migrante le está quitando algo. Al contrario, si logramos girar esto al revés y ver que son oportunidades. México no es un país xenófobo, lo digo con toda tranquilidad. He trabajado y vivido en muchos países, no es un país xenófobo. Pero sí es un momento clave esto para evitar que estas imágenes de invasión o imágenes negativas prevalgan frente a lo que es
una predisposición a acoger las personas. Eso es muy importante. Y el otro, Genaro, es que lo repito siempre, y permite concluir con esto, es que la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Si pasamos mensajes negativos y no ayudamos a la persona a entender exactamente de qué se trata, de qué se está hablando, el riesgo es que estamos fomentando la xenofobia. Entonces, programas como el tuyo, la posibilidad de difundir qué realmente es la situación de las personas refugiadas, quién son, de dónde vienen, dónde van y qué pueden contribuir a la sociedad, crea empatía. Así es. Giovanni, ojalá que sea la primera de muchas conversaciones. Gracias por el trabajo que haces desde ACNUR. Gracias por ayudar a sortear estos temas aquí en México y en el mundo. Te agradezco mucho la visita. Muchas gracias a ti y por recibirme Al contrario. Y sobre todo gracias a ti, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Nos vemos la siguiente semana cuando de nueva cuenta hablaremos sobre los temas internacionales. Soy Genaro Lozano. Les deseo una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo.